Te lo cuento con un mate en la mano. Hoy vamos a ver un compositor francés. En este video te voy a contar un poco de otro compositor de arpa que es de origen francés, importante en la pedagogía, no fue tan virtuoso como tal a comparación de John Thomas, pero sí tuvo y tiene una gran influencia en lo que es la pedagogía del arpa el día de hoy. ¿De quién estamos hablando? De François-Joseph Naderman, que vivía entre 1781 y 1835. Este compositor tiene una ventaja que a lo largo de toda su carrera tuvo que atravesar tres situaciones complejísimas del contexto de Francia. Naderman es hijo de una prosperísima empresa de fábricas. Básicamente, Naderman era un heredero. De hecho, voy a dejar por acá arriba, no sé por dónde, por algún costado, un video de un pequeño fragmento de esas arpas, de las arpas Naderman. Las obras que tocamos de él son importantes porque forman parte de la pedagogía básica del arpa desde hace muchos años. Tiene una influencia muy grande en los contextos en donde él se ha desarrollado como arpista. Pero, hay un pequeño temita con esto. No era tan virtuoso como lo son muchos de los arpistas. Lo que gran parte influenció a su carrera musical tiene que ver específicamente con que era un heredero. Así es, Naderman ya venía de una familia poderosa en cuanto al arpa, que luego va a atravesar una crisis muy importante cuando aparezca una de las arpas que hasta hoy en día se siguen tocando. La empresa familiar llega a su punto culmine, a su auge, a lo más esplendoroso de la fábrica de arpas Naderman a finales del siglo XVIII. Muchas de las imágenes con las que se asocia es con la realeza, el arpa, ¿no? Además de los ángeles, además de los folclóricos, los celtas, etc. También tiene parte acá en la monarquía. Naderman supo introducirse muy bien en ese ámbito. Ahora, el padre de Naderman es el que hace las arpas principalmente, es decir, el luthier propio de las arpas. Le fue muy fácil a Naderman poder introducirse en el mundo de la música e introducirse en el mundo del arpa específicamente. En el momento en que estudia, empieza a desarrollar su propio nombre dentro de lo que es el ámbito musical y el mundo arpístico de ese momento, las arpas estaban en muchos de los salones, no solamente de la aristocracia, sino de gente noble, gente pudiente económicamente hablando, y la mayoría estudiaba con ese arpa. Pero este arpa, hay ventaja y desventaja. Ventaja era la principal en ese lugar, la principal en la Europa y específicamente en Francia, pero tenía un gran problema, que vos no podés hacerle todas las alteraciones necesarias para una obra con mayor virtuosismo. Porque las arpas Naderman es de simple acción. Si pudieron ver el anterior video, que les dejo el link en algún costado del video, John Thomas tuvo que pasar del arpa triple al arpa de doble acción, de doble movimiento, cambiar su técnica completamente. Acá no pasó eso, pero sí se le agregó una dificultad más al arpa, que tenga un doble movimiento. ¿Qué significa? Las arpas de simple acción tienen un solo movimiento, es decir, para modificar la tonalidad a determinadas escalas, a determinadas tonalidades. En ese momento, cuando empieza a caer el arpa de simple acción, es cuando aparece un gran nombre que hoy en día se sigue usando. Son las arpas Erard. Bien, pero antes de entrar en ese tema, es importante destacar lo siguiente. ¿Con quién estudió Naderman? Estudió nada más ni nada menos y con Jean-Baptiste Krumholtz. Este compositor también es importantísimo porque era un loco desquiciado. Eran una de esas personas, esos arpistas que hacía lo imposible para poder tocar piezas y cambiar y tener distintas formas de cambiar la tonalidad, de que haya un interés propio, un interés que atraiga al arpa, que no sea simplemente con las mismas. Por ejemplo, lo que hacía Krumholtz era lo siguiente: cambiaba la tonalidad de toda el arpa, es decir, afinaba todas las cuerdas, las 46, las 47 cuerdas, luego al mover los pedales pudiese ser una nueva tonalidad que si la dejamos exactamente igual, sin ningún tipo de modificación, y las cuerdas tal cual son, no se podían hacer. Ese hombre es el que le enseñó a Naderman
a tocar el arpa profesionalmente. Entonces, lo que estudió con Krumholtz fue lo que le dio la pedagogía suficiente para componer las próximas piezas que son muy importantes cuando uno empieza a estudiar arpa, y algún par de piezas que son bastante extrañas. Por ejemplo, sonatas para arpa y corno francés. Al estar dentro de una empresa familiar que no solamente estaba con la lutería, sino que se empezó a encargar de la edición y la publicación de piezas de arpa, lo cual le daba a Nademark una forma de ver al mundo arpístico de arpa para que la pudiese comprender y completar de una manera que pudiese prosperar en algo más que solo quedarse con la empresa. Esta formación era la necesaria para lanzar su carrera, pero justo fue en un momento en donde socialmente y económicamente le estaba yendo mal. Y ahora entramos en una faceta muy importante en la etapa de Naderman, el cual pudo adaptarse y tuvo una mentalidad de tiburón, por así decirlo, pudo adaptarse al contexto tan crítico que atravesaba la Francia en ese momento, pues nada más, nada menos estaba atravesando la era y la etapa napoleónica. Creo que se dice así, no sé. Es decir, que la monarquía cayó y Napoleón tomó todas esas partes para el imperio napoleónico. Pero no lo hizo ni una, ni dos, lo hizo 3 veces. 3 etapas muy complejas para poder seguir tocando el arpa. Si hablamos de adversidad, creo que Nademann sería la definición propia de eso. Él tuvo una capacidad increíble de poder atravesar las mareas políticas tan cambiantes y tan drásticas que hubo en la Francia en ese momento. Tuvo el reconocimiento de 2 grandes regímenes, es decir, el monárquico y el napoleónico. Demostró que la música trascendía cualquier política. Tuvo un papel en la Francia de la Revolución, el consulado, el primer imperio y la restauración de la monarquía. Dentro del primer imperio, el napoleónico, dirigió un concierto espectacular en la iglesia de los Inválidos en honor a Napoleón. El momento culmine fue hacer un concierto con 12 arpas, sonando al unísono. Este despliegue de instrumentos tan grandes y de semejante belleza era una forma de demostrar a la Francia la magnificencia de este imperio. Gracias a esto, Naderman pudo consolidar un puesto y un lugar, un nombre dentro de la época y de la era de Napoleón. Cuando cae Napoleón y nuevamente vuelve la monarquía, la restauración, el señor Naderman obtuvo un cargo dentro de una de las capillas de la realeza. ¿Cuál es esa capilla? Chapelle et Chambre du Roi, arpista de la capilla del rey. Es así de corto. La verdadera importancia de Naderman fue que se inventó una parte importante del arpa que hasta el día de hoy sigue siendo parte básica de la pedagogía. El legado de Naderman... Me voy a tomar un mate. Bueno, matecito. Esto lo voy a leer con un mate en la mano. Bien, y machete. ¿Qué hizo Naderman? ¿Cuál fue su legado? Influyente pedagogo, un prolífico compositor y un astuto empresario. Sus contribuciones siguen siendo pilares del estudio del arpa, lo que les decía anteriormente. Primer profesor de arpa en el Conservatorio de París. A chequear, porque busqué. No solamente le pregunté a Chat, sino me metí encontré unos libros increíbles que hablan sobre la historia del arpa desde la lira, desde el principio, obviamente que están en inglés, mencionan a Naderman y estos libros en ningún momento, en ningún lugar aparecen quién fue el primer profesor de arpa del Conservatorio de París. Al parecer, legalmente hablando, sería Naderman. De Naderman en adelante, muchos de los compositores y arpistas virtuosos que se conocen hoy en día, por ejemplo, uno de mis favoritos que es Godefroy. Bien, continúo. Allí, en el Conservatorio de París, Naderman, en 1825, formó numerosos talentos. Compositor prolífico, compuso una vasta gama de obras que exploraban la capacidad del arpa, por ejemplo, como caprichos, estudios, fantasías y notables duetos con instrumentos con flauta, violonchelo y la que les decía al principio, corno francés. Rarísima la combinación, pero es hermosa. Otra faceta de Naderman, la de empresario musical. Junto con su hermano Henri Pascal, continuó y expandió el negocio familiar,
No solo fabricaban y vendían arpas, sino que también dirigían una de las editoriales de música más importantes de París del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Ahora, lo que nos importa, como siempre digo, siempre que fue una sola, pero no importa. Su obra como pedagogo queda inmortalizada en una serie de piezas que todo estudiante de arpa conoce. 7 sonatinas progresivas tocadas y estudiadas por todos los arpistas. No hay arpista clásico que no haya tocado una pieza de él, específicamente una sonatina. Estas piezas fueron escritas para una arpa en particular, y esa es la de Simple Acción, la que les decía que iba a ser destronada por, y ahora entramos de lleno al chisme, porque sí, no hay nada mejor, el chisme. Bien hecho el chisme, no un chisme que daña, sino datita. Me encontré con muchas cositas de la fábrica, de la empresa. No de padre, no de papá Naderman, sino de hermanitos Naderman. ¿Qué hizo? Toda esa influencia de ser profesor y de ser dueño de la empresa, de la fábrica más importante, hizo que el Conservatorio de París tuviese preferencia y predilección a las arpas Naderman. Tonto no es Jean-François Naderman. Lógico, si él era profesor, no, discúlpame, yo solamente voy a aceptar mis arpas. Esas otras que están apareciendo hoy en día, no. Y ahora, ¿Naderman quería defender la estética sonora o solo quería proteger el negocio familiar? Matecito. Hubo una pelea pública entre los Naderman y Sebastián Erard. Protagonizaron una polémica pública con los defensores del arpa de simple acción con la de doble acción, ya que Jean-Henri no tuvo mejor idea que empezar a empapelar y publicar panfletos criticando las nuevas arpas de Sebastián Erard. Esto llevó a que hubiesen réplicas y críticas dentro del ambiente público, artístico y arpístico con P de ese momento. Fue una pelea tanto técnica, qué mecanismo era mejor, como comercial. ¿Quién mandaría en la enseñanza y en los salones de la Francia? Y en los salones parisinos específicamente. Esto condicionó profundamente al Conservatorio de París, el lugar en donde se desarrollaban los virtuosos y nacían los profesores que luego darían continuidad a la pedagogía que Naderman estaba dando y que en parte es natural y propia del instrumento y de cualquier otra forma de enseñanza. Y rechazó inicialmente el uso de las arpas Erard. Esto puede ser interpretado de 2 maneras. Una de ellas era mantener la tradición y la técnica del arpa de simple acción. Y la otra, nos quedamos sin plata, familia. No podemos hacer que avance este tema con el arpa de doble acción de Erard. No podemos. Encima los 2 franceses. Más allá de todo el chismecito y todas las cuestiones que involucran a Naderman, no podemos dejar de lado que tuvo huella y peso en la pedagogía, que refleja el periodo del clasicismo, tanto para arpa solista como para música de cámara. Tuvo la capacidad de poder crear a su alrededor, no solamente desde el taller de arpas, también la editorial de la familia, hasta en las aulas de un conservatorio para Francia y Europa. Tuvo una mentalidad tan capaz de poder desarrollarse a cualquier contexto histórico de fuerte cambio para poder seguir desarrollando lo único que quería hacer, su música, el arpa. Jamás perdió su visión artística, todo para asegurar la prosperidad de su amado instrumento, el arpa.